Nos ocupamos del Sistema Universal de Salud. Ustedes ya conocen el tema, está en marcha en la Asamblea Legislativa el procedimiento para su aprobación y se estima que no habrá grandes escollos en que finalmente llegue al punto culminante para luego su promulgación por el órgano ejecutivo y su vigencia a partir del mes de marzo. Vamos a hablar del tema, pero a través de una perspectiva internacional. Nos visita el doctor Julio Pedrosa, él es asesor en sistemas y servicios de salud de la Organización Panamericana de la Salud en Bolivia y también de la Organización Mundial de la Salud. Doctor, buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas noches y muy gustoso de participar en esta entrevista. Gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación. Entiendo que tanto la OPS como la OMS han acompañado el diseño del proyecto del Sistema Universal de Salud. ¿Cuál ha sido el aporte de ambos organismos y de las oficinas de estas entidades en Bolivia a este todavía proyecto que parece que ya va a ser una realidad en marzo? En principio quiero decirles que mi organización desde el 2014 tiene el mandato de apoyar a los países que como Bolivia todavía tienen un reto importante para aumentar el acceso y la cobertura a su población, de apoyar nuestra directora, la doctora Carice Tien. Una de sus prioridades es que técnicamente demos soporte a los países que decidan, tomen la decisión política y asignen recursos para avanzar. Para nosotros la salud universal es una visión de mediano o largo plazo, como ha sido en todos los países. Nosotros en principio hemos, por ejemplo, hecho un estudio sobre capacidad fiscal de Bolivia o espacio fiscal para aumentar el financiamiento de la salud, que es una de las condiciones para poder implementar el SUS. Este estudio se hizo el 2016, o sea, no estamos apoyando desde agosto o julio, cuando empezó, por ejemplo, los encuentros. Y en este estudio, por ejemplo, nosotros hemos recomendado al gobierno boliviano de ser muy cuidadosos, cautos, en definir un financiamiento que no solo sea razonable, sino que sea sostenible. Es decir, seguro hay muchas propuestas, todas atendibles, de que debería incrementarse el presupuesto en salud en 1.000 millones, 1.500 millones de dólares. Sería lo ideal, probablemente. Pero el monto que se está asignando en estos momentos, 250 millones de dólares, monto adicional a los alrededor de 1.000 millones que ya gasta el Estado desde años anteriores, a nosotros nos parece razonable porque nuestro estudio plantea, y ahí termino, que un incremento de entre 0.3 y 0.7% del Producto Bruto Interno se podría hacer de manera sostenida sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Es decir, sin que genere inestabilidad en la inflación, por ejemplo, o incremento de la inflación, sin que genere más déficit fiscal. Por lo tanto, creemos que el monto está dentro de los márgenes, porque 0.3 y 0.7, que es el estudio que nosotros difundimos, publicamos en el 2016, establece entre 120, lo más conservador, y 280 por año, ¿no? Usted ha empleado una palabra razonable para referirse al presupuesto destinado al SUS. Opinó lo mismo Fernando Leanes, representante de la OPS y la OMS en Bolivia, y añadió un otro concepto, además de razonable, suficiente. Sin embargo, los médicos en Bolivia no opinan lo mismo e indican que el presupuesto que se está asignando al SUS es insuficiente y no permitirá una cobertura sostenida de los servicios que se prometen. Mire, nosotros hemos hecho un análisis muy acucioso de cuál sería el monto razonable sobre la base de estándares internacionales, pero también sobre la base de la realidad concreta de Bolivia, de su capacidad fiscal, de su capacidad de aumentar en estos momentos, sin necesidad de pensar en impuestos adicionales que requieren procedimientos mucho más complejos, ¿no? Y creemos que felizmente Bolivia no necesita, como por ejemplo muchos plantean, el doble de los recursos que actualmente asigna, que son entre 1.000 y 1.500 millones de dólares de manera pública, ¿no? ¿Por qué razón? Como mencioné, ya ha habido un periodo
incluso que excede los últimos 10 años, en donde las poblaciones más vulnerables, las que cuestan más atender, las que se enferman más, menores de 5 años, mayores de 60, las gestantes, ya tienen acceso gratuito. Es cierto que vamos a incorporar las personas de 5 a 59 que representan más o menos la mitad de la población, pero esa mitad de la población usa 1/3 de recursos que la otra 15% aproximado que ya tiene cobertura. Entonces, lo que nosotros decimos no es mecánico y aritmético que tenemos que financiar 2 veces o una vez más, porque felizmente la gente de 5 a 59 años se enferma muy poco, felizmente. Y los tipos de enfermedad que tiene son enfermedades que tienen un costo relativamente más bajo que un niño de menor de 1 año, que por ejemplo va, usted seguro ha tenido niños, hasta 10 veces al año al hospital o al centro de salud, igual una persona de tercera edad, pero esos ya están cubiertos. El otro elemento que quiero compartir con su teleaudiencia es que no podemos, felizmente no es necesario asignar presupuesto total. Me explico. Usted o yo, o nuestros hijos, que no están cubiertos, no tenemos una caja de seguridad social, tenemos apendicitis, vamos a ir, todavía no es 1 de marzo, al hospital, probablemente al de clínicas, probablemente a algún otro hospital si estamos en provincias. Y vamos a tener que operarnos, porque no podemos dejar de operarnos de una apendicitis. Y hay miles de casos de apendicitis al año. Esas apendicitis ya se hacen, ya se atienden. No es que esos casos se dejan morir o están fuera. Seguro hay algunos casos penosos que no llegan o que hay problemas de acceso, pero la gran mayoría ya se opera. Y esa persona, ese chofer de trufi, esa comerciante de los mercados, paga, pero paga 1/3. ¿Por qué solo paga 1/3 del costo real? Porque los 2/3 restantes ya están financiados. Los costos fijos, que son la infraestructura, la depreciación de los equipos, el sueldo de los médicos, aún insuficiente en su número, eso ya está pagado actualmente. Entonces, lo que quiero decirle es que las previsiones de presupuesto adicional, si pensamos en presupuesto total, obviamente pueden depasar los $1.000 millones. Si pensamos que van a ser también los 2 grupos de mayor costo, como los menores de 5 o mayores de 60, seguro que tendrían que exceder los 200 o 300 millones. Pero felizmente los cálculos que hacemos es que para el primer año ese monto es razonable. Ahora, le decía, estos números parecerían dar una idea de que lo que tenemos actualmente en materia de salud y de atención en salud en Bolivia es suficiente, lo que se va a aportar con el SUS es razonable y tendríamos un servicio más o menos óptimo. Pero eso no lo dice la realidad que se vive en los hospitales públicos del país. ¿Usted, por ejemplo, ha visitado alguna vez el Hospital General o el Hospital Obrero? Yo, felizmente, tengo 10 años de trabajar en Bolivia, en distintos momentos, y he visitado, creo que la gran mayoría de establecimientos hospitalarios, pero también de primer nivel y de segundo nivel. Y estoy de acuerdo con usted y con el Colegio Médico, con muchas organizaciones, que nuestros hospitales requieren un fortalecimiento urgente y necesario para poder atender a la población actual, no solo la que viene, sino la actual. Es por eso que nosotros desde octubre venimos apoyando, contratando expertos en gestión hospitalaria que hemos tomado de Tarija, usted sabe que Tarija tiene ya un SUSAT, cierto, de Chuquisaca, no voy a dar los nombres, pero son expertos que han sido responsables de esos procesos que ya tienen varios años. Y hemos hecho un diagnóstico con los directores de los hospitales. Es decir, no es un diagnóstico de escritorio o teórico, sino hemos ido y hablado con los equipos directivos del Hospital de Clínicas, del Holandés del Alto, del Japonés de Santa Cruz, y hemos hecho un listado de los elementos esenciales para fortalecer las áreas que es previsible que tengan más pacientes. Emergencia, centro quirúrgico,
cuidados intensivos, que es una de las áreas que hemos identificado también muy necesarias para fortalecer. Y hay 30 millones de dólares que ya han sido liberados. O sea, yo entiendo que mucha población es todavía no totalmente crédula en relación a los recursos. Nosotros hacemos un seguimiento de esto y no solo está la lista de los equipos necesarios, que incluyen en algunos casos tomógrafo, por ejemplo, sino que ya está el dinero. Entonces, ciertamente eso va a ser insuficiente. Ciertamente las necesidades rebasan de manera importante las posibilidades inmediatas, pero esto se tiene que sostener. Los procesos de transformación hacia la salud universal demoran varios años. O sea, no es un tema que se va a resolver hasta diciembre de este año. Este punto de vista no es contradictorio con el criterio de que el presupuesto asignado y las perspectivas del SUS son razonables. Parecería existir una contradicción. Gracias por esa demanda de precisión. Nosotros decimos son razonables para este año, para la disponibilidad fiscal. Nosotros decimos mayor incremento de presupuesto podría poner en peligro la estabilidad macroeconómica que vivimos en Bolivia y que creo que comparativamente con otros países es bastante apropiada. Pero ese recurso hay que sostenerlo, hay que invertir o aumentar o mantener esa misma cantidad el próximo año. No todo se va a poder hacer este año. Nosotros decimos razonable para este año y ahí quería en todo caso corregir, si yo lo dije, no vamos a llegar el 1 de marzo a condiciones óptimas en los servicios. Vamos a llegar a condiciones esenciales en las áreas críticas. Y deme un minuto más porque quería hacerle mención a algo que en mis visitas a los hospitales también he encontrado. He ido al de clínicas y casi todas las camas están cubiertas. Cuidados intensivos en clínicas nunca hay cama porque son muy pocas. Vamos a crear nuevas camas de cuidados intensivos, son necesarias y es parte de los 30 millones. Pero eso va a tomar unos meses. Pero hay otras alternativas. Yo he visitado el hospital de Cotauma 2 o 3 veces en medio año anterior y he encontrado que hay un potencial y una disponibilidad de oferta que hay que capitalizar. En Cotauma hay más de 10 camas de cuidados intensivos equipadas, de las cuales no se usan sino 2 o 3. Entonces, debió haberse hecho antes tal vez, pero el SUS va a ser la oportunidad para exigir a los distintos niveles de gobierno que hagan el máximo esfuerzo, dejar de lado la política y poder utilizar esos servicios nuevos, equipados, con personal y que podrían atender no solo la demanda adicional, sino la demanda actual de mejor forma. Aunque pese al incremento de recursos, según los propios informes de la OPS y la OMS, estaremos algo distantes del promedio regional recomendable para gasto en salud, que entiendo es del 6%, lo decía en esa entrevista el señor Fernando Leanes, 6% del gasto público para salud. En Bolivia llegaríamos al 5.1%. Estamos aún distantes del promedio recomendable. Muchas gracias por esa pregunta, porque me permite precisamente puntualizar un elemento. Hay solo 3 países en vías de desarrollo en Latinoamérica que han llegado y pasado el 6% de gasto público, no es el gasto total, el gasto del Estado. Estos son Uruguay, son Costa Rica y Cuba, ¿no? El resto de los países, incluyendo Brasil, incluyendo Chile, incluyendo Perú, mi país, estamos por debajo del 5%. Bolivia, y eso lo mencionó el doctor Leanes, va a pasar el 5% este año. 5.1. Y es probable, con las proyecciones de este aumento, 200 millones de dólares representa alrededor de 0.5% del PBI. Con estos 200 vamos a pasar de 5.1 a 5.6 este año. Y es en la proyección que ayer discutíamos con el equipo del Viceministerio de Presupuesto, del Ministerio de Economía, porque estas cosas no solo se ven en salud, se ven también en presupuesto, que es quien asigna, es que el próximo año Bolivia estaría superando el 6%. Por lo tanto, Bolivia pasaría a ser parte de los 5 países de la región que alcanzaría la meta propuesta
por OPS y por OMS a nivel mundial, ¿no? 5% en Latinoamérica, y creo que eso hay que reconocerlo. Ahora, no basta con poner más dinero, y en eso quiero ser también objetivo. Tenemos que mejorar la calidad del gasto, hacerlo más eficiente, mejorar las relaciones entre el nivel municipal, el departamental y el nacional, porque esas son fuentes de ineficiencia que castigan el sistema. Entonces, para nosotros un proceso de transformación es una gran oportunidad por mejorar el sistema. Y que los recursos siempre son insuficientes. Son insuficientes aquí en Bolivia, en Chile, en Canadá, en Estados Unidos. Estados Unidos tiene 20 años queriendo resolver una situación de 30 millones de estadounidenses que no tienen acceso a salud. Es el país que gasta el 16% de su PBI. Por eso cuando escucho acá que la meta de gasto total es 10, eso no es una garantía. Seguro se va a poder alcanzar en algunos años. Lo importante no es el gasto total, sino el gasto público. Y ese tiene que llegar a 6, y Bolivia, de acuerdo a nuestros cálculos y proyecciones, va a alcanzar ese estándar el próximo año. Muchas gracias por el análisis. Ya veremos en el tiempo si el optimismo de los números se traduce en una realidad eficiente y amplia de servicios de salud en Bolivia. El doctor Julio Pedrosa, asesor en sistemas y servicios de salud de la OMS y la OPS, presente en Hora 23. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Antes de terminar, yo quería, y disculpe esta demanda, mencionarle que hay que ver las cosas también en términos de las personas, ¿no? Es lo ideal. Las personas, los ciudadanos de Bolivia, la mitad no tiene acceso a salud. Y hay que pensar, como decía hace un momento, en ese chofer de Trufi que nos da servicio todos los días, o la señora que nos vende las frutas y las verduras, que mañana puede tener cáncer, ¿no? O puede tener una necesidad de cirugía, y va a tener que vender su material de trabajo o empobrecerse para pagar la atención. Y no sabemos a quién le puede pasar eso. Le puede pasar a nuestro vecino, a nuestro familiar, a nuestro amigo, y por lo tanto creo que es importante reconocer que es una responsabilidad de todos y es un beneficio que va a llegar a una buena parte y va a tomar tiempo, y va a haber problemas, y va a haber dificultades, y qué es lo que se ha presentado en todos los países. Así que vamos a estar muy atentos, muy cercanos, seguro cuando se presenten algunas dificultades, pero también cuando se tenga que reconocer avances. Seguro, por eso le decía que veremos cómo se aplican los números a la realidad verdadera en el país. Gracias una vez más.